La relación entre Lula da Silva y Nicolás Maduro se gestó en el marco de un contexto político regional que buscaba afianzar el llamado socialismo del siglo XXI. Este movimiento, impulsado principalmente por líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y posteriormente Maduro, pretendía construir un bloque político y económico que enfrentara la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Brasil, bajo el liderazgo de Lula, se convirtió en una pieza clave de este proyecto debido a su influencia económica y diplomática en la región. Durante su primer mandato, Lula fortaleció su liderazgo regional posicionándose como un mediador entre los países del norte y del sur, mientras mantenía una relación cercana con gobiernos de izquierda. Esta afinidad se tradujo en un apoyo constante a Venezuela, entonces liderada por Hugo Chávez, y posteriormente a Nicolás Maduro. Las visitas oficiales, los discursos compartidos y los acuerdos de cooperación evidenciaron una relación basada en la ideología y en la visión de una integración latinoamericana menos dependiente de los mercados globales dominados por Estados Unidos y Europa. Maduro heredó de Chávez un vínculo estrecho con Brasil, especialmente durante los años en los que Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, sucedió a Lula en la presidencia. Sin embargo, este periodo marcó el inicio de ciertos matices en la relación. Mientras Chávez tenía un carisma que lograba movilizar masas y un proyecto económico respaldado por los ingresos petroleros, Maduro enfrentó una situación mucho más compleja: la caída de los precios del petróleo, una economía colapsada y crecientes críticas internacionales. A pesar de estas diferencias, Lula continuó defendiendo públicamente a Maduro, presentándolo como un líder legítimo que enfrentaba los ataques de la oposición y las sanciones internacionales. Brasil y Venezuela mantuvieron acuerdos en sectores estratégicos como el energético, el comercial y el político, fortaleciendo la percepción de una alianza sólida en la región. Sin embargo, detrás de esta fachada de unidad, comenzaron a surgir tensiones internas que más adelante pondrían en jaque esta relación. El vínculo entre Lula y Maduro, en su inicio, se sustentaba en la necesidad de construir un frente común contra las presiones externas, pero también en un ideal compartido de unidad latinoamericana. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos modelos de liderazgo y la evolución de las circunstancias internas y externas empezarían a complicar esta relación, sembrando las semillas de un distanciamiento inevitable. Con el paso de los años, las diferencias entre Brasil y Venezuela se hicieron cada vez más evidentes, generando tensiones que afectaron la relación entre Lula y Maduro. Mientras Brasil buscaba consolidarse como una potencia económica regional y global, adoptando un enfoque más pragmático en sus políticas internas y externas, Venezuela enfrentaba una crisis humanitaria y económica sin precedentes, que complicaba cualquier intento de alianza sólida y funcional. Uno de los factores más críticos fue la crisis migratoria venezolana. El colapso económico en Venezuela provocó que millones de ciudadanos abandonaran el país en busca de mejores oportunidades. Brasil, debido a su proximidad geográfica, se convirtió en uno de los principales destinos para los refugiados. La llegada masiva de venezolanos a las regiones fronterizas, especialmente en el estado de Roraima, generó tensiones sociales, políticas y económicas. Para el gobierno brasileño, esta crisis representó un desafío logístico que no podía ser ignorado, lo que obligó a Lula a abordar públicamente la situación, marcando un primer distanciamiento de la narrativa tradicional de apoyo incondicional a Maduro. Además, la gestión autoritaria de Maduro empezó a convertirse en un problema político para Lula dentro de Brasil. Mientras el presidente brasileño buscaba proyectar una imagen de liderazgo democrático, los escándalos de derechos humanos, las denuncias de fraude electoral y la represión a la oposición en Venezuela complicaron esta postura. La oposición brasileña utilizó estas circunstancias para criticar la cercanía de Lula con Maduro, acusándolo de ser cómplice de un régimen opresivo. Esto creó una presión interna que llevó a Lula a reconsiderar su apoyo explícito al gobierno venezolano. En el ámbito internacional, la posición de Brasil también estaba en juego. Lula entendió que mantener un alineamiento cercano con Maduro podría dañar la reputación de Brasil ante sus principales socios comerciales y políticos, como Estados Unidos y la Unión Europea. Estos actores ejercían presión constante sobre los países latinoamericanos para que adoptaran posturas más críticas hacia Venezuela, en especial en foros como la ONU o la OEA. En este contexto, Lula comenzó a modular su discurso, buscando equilibrar la defensa de la soberanía venezolana con una crítica más matizada a los excesos del régimen de Maduro. Otro punto de fricción surgió con la evolución política de otros países de la región. Presidentes como Gustavo Petro en Colombia y Alberto Fernández en Argentina promovieron un enfoque diferente hacia Venezuela, buscando mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición para promover elecciones libres y justas. Lula, alineándose parcialmente con esta estrategia, comenzó a adoptar una postura más conciliadora, lo que Maduro interpretó como una señal de distanciamiento. Estas tensiones diplomáticas evidenciaron las profundas diferencias entre Brasil y Venezuela.
Mientras Lula intentaba mantener una posición de liderazgo regional basada en el pragmatismo y la diplomacia, Maduro se aferraba a un discurso ideológico cada vez más aislado de la realidad política y económica del continente. Este periodo marcó el comienzo de una fractura que se haría más evidente con el tiempo, y que eventualmente llevaría a Lula a replantear por completo su relación con el régimen venezolano. El creciente escrutinio global hacia Nicolás Maduro colocó a Lula en una posición incómoda. Como líder de la mayor economía de América Latina, Brasil enfrentaba presiones de organismos internacionales, socios comerciales y actores políticos para tomar una postura más crítica respecto al régimen venezolano. Lula, consciente de la importancia de mantener relaciones con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, comenzó a ajustar su discurso para distanciarse de la imagen de aliado incondicional de Maduro. Este cambio no solo respondía a intereses externos, sino también al deseo de preservar la credibilidad de Brasil como mediador neutral en los conflictos regionales, evitando que la cercanía con Venezuela empañara su liderazgo en la región. El punto de quiebre en la relación entre Lula y Maduro llegó cuando el presidente brasileño hizo declaraciones contundentes que marcaban un cambio drástico en su postura hacia Venezuela. Aunque durante años Lula había optado por una diplomacia prudente, evitando críticas directas hacia el régimen de Maduro, los crecientes problemas en la región y la presión política interna llevaron al mandatario brasileño a expresar su frustración públicamente. Esto no solo sorprendió a muchos, sino que dejó en claro que la relación estratégica entre ambos líderes estaba al borde del colapso. En un evento internacional, Lula criticó abiertamente la gestión de Maduro, haciendo hincapié en la crisis humanitaria, el éxodo masivo de venezolanos y la falta de libertades democráticas en el país vecino. Estas declaraciones fueron interpretadas como una explosión diplomática, ya que rompían con la narrativa histórica de apoyo tácito entre ambos gobiernos. Más allá de las palabras, este giro fue percibido como una estrategia de Lula para distanciarse de la imagen de complicidad con un régimen ampliamente cuestionado en el ámbito internacional. La explosión de Lula no fue un movimiento aislado, sino el resultado de una acumulación de tensiones. La migración venezolana hacia Brasil seguía en aumento, generando problemas sociales y económicos en las zonas fronterizas. Además, la oposición política brasileña utilizaba constantemente la relación de Lula con Maduro como arma para desacreditarlo, acusándolo de ser cómplice de los abusos y la corrupción en Venezuela. Frente a estas presiones, Lula optó por una postura más crítica, buscando proteger su imagen tanto dentro como fuera de Brasil. Por su parte, las declaraciones de Lula no pasaron desapercibidas en Caracas. Maduro reaccionó con molestia, calificando los comentarios de Lula como una traición y señalando que eran producto de la presión de las potencias occidentales. Esta respuesta reflejó el creciente aislamiento de Venezuela, que veía como incluso sus antiguos aliados comenzaban a tomar distancia. La relación, que en el pasado se había basado en la solidaridad ideológica, parecía estar fracturándose de manera irreversible. A nivel regional, esta explosión generó un efecto dominó. Otros líderes latinoamericanos comenzaron a replantearse sus posturas hacia Venezuela, mientras que los organismos multilaterales percibieron el distanciamiento de Lula como una oportunidad para ejercer mayor presión sobre Maduro. Brasil, al ser una de las potencias clave de América Latina, marcó un precedente con este cambio, influyendo en la dinámica política de la región. Finalmente, este episodio evidenció un dilema clave para Lula: equilibrar su legado histórico como líder de izquierda con la necesidad de adaptarse a un panorama político cada vez más complejo. Su explosión pública contra Maduro no solo fue un mensaje para Venezuela, sino también un intento de reafirmar su posición como un líder pragmático, dispuesto a priorizar los intereses de Brasil por encima de las alianzas ideológicas del pasado. Sin embargo, también dejó abierta la pregunta de si esta ruptura era definitiva o si podría haber una eventual reconciliación en el futuro, dependiendo de cómo evolucionen las dinámicas políticas en ambos países. El distanciamiento entre Lula y Maduro representa un punto de inflexión en las alianzas políticas de América Latina. Con la ruptura de una relación que parecía sólida, se replantea el panorama regional, marcando el fin de una era de bloques ideológicos rígidos y el inicio de una política más pragmática, en la que los intereses nacionales parecen prevalecer sobre las afinidades ideológicas. Brasil, como potencia económica y política de la región, tiene un papel fundamental en la reorganización de estas alianzas. La decisión de Lula de tomar distancia de Venezuela no solo responde a intereses domésticos, sino también a la necesidad de proyectar a Brasil como un líder regional confiable, capaz de mediar en conflictos y construir consensos. Esto podría fortalecer la posición del país en organismos como la CELAC, el Mercosur y la UNASUR, donde Lula busca promover una integración basada en el desarrollo económico y la estabilidad política, en lugar de los proyectos ideológicos que dominaron el pasado. Por otro lado, el aislamiento de Maduro se profundiza.
Sin el respaldo de un aliado clave como Brasil, el régimen venezolano se encuentra cada vez más dependiente de países como China, Rusia e Irán, lo que lo aleja aún más de la región. Esto plantea un desafío para el futuro de Venezuela, que podría quedar marginada en los procesos de integración latinoamericanos. Al mismo tiempo, la presión internacional sobre Maduro podría incrementarse, especialmente si países como Colombia y Argentina adoptan posturas similares a la de Lula. El resto de los países de América Latina también enfrentan un dilema. El distanciamiento entre Brasil y Venezuela genera un nuevo equilibrio en el que los líderes regionales deberán decidir si alinearse con un bloque liderado por Brasil, que promueva una agenda más moderada y pragmática, o mantener relaciones con un régimen como el de Maduro, cada vez más cuestionado por la comunidad internacional. En este contexto, Lula busca consolidar su legado como un líder que no solo defendió los intereses de la izquierda, sino que también supo adaptarse a los cambios y liderar con pragmatismo. Su posición como mediador en conflictos, como el de Venezuela, podría fortalecer su imagen en la región y convertir a Brasil en un punto de referencia para la estabilidad política y económica de América Latina. Finalmente, el futuro de las alianzas en la región dependerá de la capacidad de los líderes latinoamericanos para dialogar y construir consensos en medio de un escenario complejo. Mientras algunos países buscan fortalecer sus democracias y avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles, otros continúan enfrentándose a crisis internas que los aíslan de los procesos de integración. En este contexto, la decisión de Lula de romper con Maduro podría marcar el inicio de una nueva etapa en la que las alianzas ya no se definan por ideologías, sino por objetivos comunes de progreso y estabilidad.